Amén, gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Pues vamos a leer la palabra de nuestro Dios, hermanos. Dios nos permite todavía continuar con el Sermón del Monte. De verdad que hay tanta enseñanza en el Sermón del Monte, hermanos, y pues qué bueno que usted lo atiende, qué bueno que usted atiende. No son mis palabras, hermanos, yo de verdad no tengo nada que darles a ustedes, pero la palabra de Dios tiene mucho, hermanos, que darnos a cada uno de nosotros. Y qué bueno que asisten a atender la palabra de Dios y que estamos viendo el Sermón del Monte, hermanos. Es la última bienaventuranza, pero el Sermón del Monte no termina, y si Dios permite así, hermanos, vamos a continuar con este estudio. Es un sermón, yo puedo decirles, perfecto. El Sermón del Monte es un sermón perfecto, porque fue dado ¿por quién? Sí, por alguien perfecto, hermanos, por alguien perfecto, por nuestro Señor Jesucristo. Y Él es perfecto, hermanos, es perfecto, tiene mucha enseñanza. Y pues de verdad, hermanos, no se haga prejuicios antes de, no son mis palabras, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, son las de Él. Si alguien las rechaza, pues hermanos, ojalá fueran las mías y me rechazaran a mí, pero no son las mías, son de nuestro Salvador y son las que vamos a atender. San Mateo 5, con la ayuda del Señor. San Mateo capítulo 5, del 10 al 12, ya es la última bienaventuranza. 5, 10 al 12. Vamos a leer todos juntos, y pide a mi hermana Laura, que sea ella, Laura Ortega, que sea ella quien ore al Señor para que tenga misericordia en mi vida y así su palabra llegue a cada corazón. Leemos todos juntos, y que a la letra dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oramos con nuestra hermana con la ayuda del Señor. Padre eterno, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque ha llegado el momento especial, Señor, de recibir tu palabra, Señor, el alimento espiritual que tienes tú preparado para cada uno de nosotros. Estamos aquí, Señor, con ese propósito bendito, Señor. Tú has traído a cada uno de tus hijos que en este momento se encuentran en este lugar, Señor. No es casualidad el venir y por pasar el tiempo, Señor. Es tu palabra, Señor, la que nos atrae a tu casa, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú obras en la vida de cada uno de nosotros. Toma la vida de tu siervo, Señor, en esta noche. Usa su vida, Señor. Respáldalo, Padre Santo, que tu Espíritu bendito sea el que hable a través de él, Señor. Y a nosotros, danos ese oído atento, Señor, para estar, Señor, apercibidos a tu palabra. Y no solo apercibidos, Señor, sino también para poderla poner en obra, Padre bendito. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos tomar, Señor, lo que tú tienes preparado en esta noche. Sabemos que tú harás más, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Y pues vamos a dar inicio con la ayuda del Señor, hermanos. Y pues permítanme unos 5 o 10 minutitos más del tiempo, hermanos, para poder terminarlo con la ayuda del Señor. A veces es complicado rápido, y pues lo que queremos es entender y comprender la palabra de nuestro Dios. Bueno, hermanos, lo que veíamos en las bienaventuranzas que ya hemos estudiado es que el Señor Jesús lo que viene haciendo es describiendo el carácter del cristiano y el estilo de vida, pues que se deriva de ese carácter. Pero en esta última bienaventuranza hay un cambio. Se sigue hablando del carácter del cristiano, pero desde otro punto, y es lo que vamos a ver. Veíamos algo, hermanos, el martes pasado ya, las consecuencias. Ustedes recordarán las consecuencias que vendrán en el cristiano por el simple hecho de ser, pues, como son. Veíamos que Cristo dice, hermanos, que el mundo nos perseguirá. ¿Por qué? ¿Porque somos iguales? No, nos perseguirá porque somos distintos. El mundo, hermanos, perseguirá al cristiano. ¿Por qué? Por ser quien es usted, hermanos, por parecerse ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Habrá persecución por creer en el Evangelio,
Habrá persecución por obedecer los deberes del Evangelio. Hermanos, debe de tomar en cuenta, no habrá tregua, no habrá un arreglo entre el mundo y el cristiano. No se puede. Si alguien ha llegado a un arreglo entre el mundo y el cristiano y que diga, a mí no me persiguen, yo ya hice tregua con ellos, hermanos, tenga cuidado, no hay. Porque al tener al mundo de amigo, si usted tiene el mundo de amigo, nos dice la palabra de Dios que seremos ¿qué? ¿Enemigos de quién? De Dios. Y eso lo tenemos que tener muy claro, hermanos. Cualquiera pues, dice Santiago, que si quisiere ser amigo del mundo, aquel que quiere, si alguien de aquí quiere ser amigo del mundo, debe de tomar muy en cuenta esto, que se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Hermano, no solo hay dos cosas, o somos amigos del mundo y enemigos de Dios, o somos amigos de Dios y enemigos del mundo. No puede usted hacer las dos cosas, de amigo del mundo y amigo de Dios. No, solo, hermanos, somos una de las dos cosas. Ahora, somos distintos porque el cristiano, hermanos, ha experimentado un cambio de corazón. Y eso lo tenemos que tomar muy en cuenta. Soy distinto, no por lo exterior en sí, soy distinto porque yo he experimentado un cambio en el corazón. Mi corazón ha sido ¿qué? Transformado. Por eso es que soy distinto. Si su corazón no ha sido transformado, usted no puede ser distinto. No puede, sería algo de llevar a cabo nada más reglas. Pero si su corazón ha sido transformado, usted tiene que ser distinto. El cristiano, hermanos, es distinto porque es eso, porque su corazón ha sido purificado. Y como ha sido purificado, ahora vive ¿para quién? Para Cristo. Ahora vive para Cristo. Es por eso, hermanos, que al vivir para Cristo seremos perseguidos. Va a ser perseguido. ¿Por qué? Porque va a reaccionar como Él. Hermanos, porque nosotros vivimos ya para agradarle a Él. Incluso al actuar, nosotros los esposos, al actuar como esposo, hermanos, ya para nosotros el vivir es ¿quién? Y Romanos 14, 7 al 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ¿se da cuenta? Si alguien vive para sí, tiene que tener y ver eso en su vida, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos para el Señor, vivimos. Y es que este texto lo conocemos, pero realmente es una realidad en nuestra vida. Sí es una realidad en mi vida, que si vivo para el Señor, vivo. Y si muero para el Señor. Así que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. El hombre no regenerado, no, hermanos, no vive para Dios, vive para sí mismo, vive para Él. Para Él vive. Porque, hermanos, un inconverso, un impío, son aquellos que viven para sí, para sus deleites. David Martin dijo, hermanos, si somos cristianos de verdad, nuestro deseo debe ser, por mucho que fallemos en la práctica, nuestro deseo es vivir para Cristo, glorificar su nombre. Ningún cristiano vive este principio completamente, pero es su anhelo. Y es cierto, hermanos, no podemos ser perfectos, y nadie de aquí es perfecto, pero sí, hermanos, hay un deseo en nuestro corazón de vivir para Cristo, para glorificar su nombre. Y es eso que hay una lucha dentro de nosotros, tenemos una lucha, hermano. Si usted no conoce esa clase de lucha, es que su corazón no ha sido transformado. El mundo persigue a los cristianos, por eso, porque somos distintos. Ahora, hermanos, el mensaje de la bienaventuranza nos dice que todo aquel que es pobre en espíritu, que es manso, que anhela la santidad, que es misericordioso, que es pacificador, que es limpio de corazón, ¿qué va a pasar con él? ¿Será puesto en este mundo en alto? No, será perseguido. Y ya vimos esto, vimos la vez pasada la realidad de la persecución que sufre el cristiano. Es una realidad esto, hermano. La causa de esa persecución. Y vamos a ver ahora las diversas maneras en que somos perseguidos los cristianos. Ahora, hermanos, tenemos que aclarar algo, que no todos los cristianos
tienen que pagar con su vida por el hecho de ser cristianos o que sean golpeados por el hecho de ser cristianos. Pero sí, hermanos, todo cristiano, de un modo u otro, son perseguidos. Y vamos a ver algunas formas de cómo serían atacados los cristianos. Podremos verlo, hermanos, en ataques verbales. Y hermanos, dice ahí en el capítulo 5 de Mateo 11, dice: bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. La palabra vituperios que aparece en el texto, hermanos, significa insultar, avergonzar. Lo que Cristo nos dice es que los cristianos sufrirán burlas e insultos. Y recordarán, hermanos, que al mismo Señor Jesús lo insultaron. A Él lo insultaron. Ahora, pues entonces el trato a sus seguidores, ¿cómo será? ¿De una mejor manera? No, será igual. Por eso, por ser, hermanos, por ser fiel al Señor, la gente de usted dirá que está loco, que usted está loco. Y es que, hermanos, el Evangelio, pues para la gente, que es una locura. Incluso el que usted venga a los cultos, no sé si lo ha experimentado, pero el que usted venga a los cultos toda la semana, para mucho, ¿cómo es? Una locura. Que le digan, ¿otra vez? Bueno, los domingos, te entiendo, ¿no? Domingos en familia podemos ir al templo, pero ya martes, miércoles, jueves, viernes, eso como que ya es de religioso. Tampoco exageren. Los cristianos tienen que sufrir al ser tratados, les puedo decir, como personas tal vez raras. Sufren los cristianos al ser tratados, hermanos, como mediocres, personas sin aspiraciones. Incluso pueden a alguien decirles que eres una persona tonta, cerrado de mente, retrógrado. Y todo eso, hermanos, es por creer en ¿qué? En el Evangelio. Y 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz, dice, es locura. ¿Y sabe qué es locura? Una otra traducción es tontería. Eso es, hermanos, la palabra de la cruz, dice algunos, es locura, es tontería. ¿Por qué creen que no están aquí? Muchos inconversos, ¿por qué no están? Porque esto es una tontería, porque esto es una locura. Pero nos dice: a los que se pierden, más a los que se salvan, es a saber a nosotros, ¿qué es para usted? ¿Qué es, hermano? Potencia de Dios. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nos mueve, y por eso estamos aquí, porque el Evangelio es potencia de Dios, poder de Dios, que cambió mi vida, transformó mi corazón. ¿Cómo no voy a atender a su palabra? Hermanos, si esto decían en los tiempos del apóstol San Pablo, ¿cuánto más ahora? En donde nos ha tocado vivir en una generación en donde si alguien es ateo, en esta generación en donde si alguien es inmoral, es tener una mente abierta. Es ser intelectual, libre de pensamiento. Tú eres una persona intelectual. Entonces, pues que no se nos haga a nosotros extraño, hermanos, a usted que no se le haga extraño, si lo tratan como si usted fuera un demente, o que lo traten como si fuera, por así decirlo, que lo traten como si fuera digno de lástima y de compasión. Ay, pobrecito cristiano, pobre. Hermanos, y a veces esos ataques, pues no solo se limitan a insultos. Ahora nos dicen en el 11 que acabamos de leer: bienaventurados sois cuando vituperaren y os persiguen y dijeren a vosotros todo mal por mi causa. No solo, hermanos, insultos, sino también difamación. El mundo, hermanos, va a inventar cualquier clase de acusación,
contra los cristianos, cualquier clase. Es por eso, hermanos, que pues no se sienta sorprendido si está siendo difamado. Si a usted lo difama, no se sorprenda, porque el Señor Jesús dijo: esto pasaría ¿a quiénes? A los cristianos. Entonces no es de sorprenderse. Dice: si dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. También, hermanos, el cristiano sufre ataques físicos. Sufre ataques físicos. Y nos dice: bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren. Y hermanos, y podemos ver hoy en día hoy en día incluso hay lugares que sí son perseguidos los cristianos, pero también vemos en los primeros cristianos que pagaron un precio por su fe. Todo tipo, hermanos, de tortura que ustedes pueden leer, hermanos, que ahí están hechos reales, tortura que sufrieron. Y en un texto, hermanos, en San Lucas, un texto paralelo a lo que estamos leyendo, nos dice que sufren otra clase de persecución. En San Lucas 6:22, con la ayuda del Señor. Vamos a leer San Lucas 6:22. Amén, bendito sea nuestro Señor. 6:22, y dice: bienaventurados seréis cuando los hombres aborrecieren y cuando os apartaren de sí y os denostaren y desecharen vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre. Hermanos, apartarán de sí. Ahí dice, aborrecieren, dice, y cuando os apartaren de sí. Como si el cristiano, hermanos, como si el cristiano fuera una plaga. Llegan a ser tratados como si fuera el cristiano una peste. Hermanos, si nosotros, usted y yo, exhibimos el carácter de Cristo, ese carácter de Cristo que nos menciona en las bienaventuranzas, esto es lo que pasará. No hay otra cosa, hermanos. Es esto lo que pasará. Apartarán de sí. Veamos también que una parte importante de esta bienaventuranza, hermanos, ¿cómo espera Cristo que reaccione el cristiano cuando es perseguido? ¿Cómo espera nuestro Señor Jesucristo que usted y yo reaccionemos cuando somos perseguidos? Y es que Cristo fue muy claro con sus discípulos, hermanos, pues de cómo sería esta reacción cuando tendrían que ser perseguidos. Y veamos lo que nos dice, hermanos, en el texto, porque no dice que el cristiano va a reaccionar airado. Cuando fueres perseguido vas a reaccionar airado, molesto cuando te pasen estas cosas. No, hermanos, se burlarán de él, le inventarán cosas, lo dejarán solo y si es posible habrá ataques físicos. Y aún así el Señor, hermanos, aún así el Señor no da lugar para la amargura, para el resentimiento. Aunque pase todos estos ataques, el Señor Jesús en su palabra no da lugar para que usted caiga en resentimiento y caiga en depresión. No hay lugar. Porque, hermanos, la tendencia del hombre, y podemos hablar del hombre natural, la tendencia del hombre, hermanos, al ser atacado, es reaccionar ¿cómo? ¿Con amor? Es reaccionar con venganza. Tiene resentimiento y busca el vengarse. Y llega a caer en la autoconmiseración. ¿Qué es esto? Llega a caer, ¿por qué a mí me hacen así? ¿Por qué me tratan así? No se vale, yo estoy sufriendo mucho. Yo no merezco un trato injusto. Señor, soy tu hijo y mira cómo me tratan. Es injusto. Es cierto, es injusto. Y es injusto, hermano. Pero es parte de la vida cristiana. Es parte de la vida cristiana. Parte de la vida cristiana es que no reaccionaremos como si fuéramos paganos.
Cuando nos encontremos, hermanos, en medio de esos ataques, no reaccione como si usted fuera pagano. Los inconversos sí se amargan, se enojan, se deprimen cuando son atacados. Y yo no le digo a usted experiméntelo, ataque a un inconverso y va a ver cómo reacciona. Pues es esto, hermanos, cuando son atacados. Pero los cristianos, usted y yo, estamos llamados a reaccionar de otro modo. Uno puede preguntarse, ¿cómo uno no se va a amargar en medio de la persecución? ¿Cómo uno no va a amargarse en medio de la persecución como si fuera bonito? ¿Cómo que un cristiano no tiene derecho a deprimirse? No, tengo derecho. ¿Cómo que un cristiano no tiene derecho a deprimirse? Alguien podrá decir, usted no sabe lo duro que es ser atacado. Y a veces, hermanos, déjeme decirle que a veces por la misma familia. Incluso aquellos que están casados con un inconverso, que es maltratado por su mismo cónyuge. Hermanos, todo eso es duro. Y uno puede decir, sí, es duro. Y ahora me dicen que no tenemos derecho de sentirnos amargados y que no tengo derecho de estar resentido. Pero es que el Señor dice así. Cristo, hermanos, según el texto, no dio lugar a la amargura, no dio lugar a la depresión. Aún más Cristo dice que, hermanos, que los cristianos no solo deben de guardarse del enojo, de la depresión. Y esto lo que le voy a decir parece locura, sino que debe gozarse y alegrarse cuando es perseguido por causa de su fe. Y uno dice, ¿cómo? Si me están haciendo todo esto y me dices que me debo de alegrar y gozar, lo dice el Señor. El Señor dice, bienaventurados, felices como una dicha plena los que padecen persecución. Bienaventurados, dice el 10, felices con una dicha que, hermanos, plena, total. Todos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nuevamente nos dice, hermanos, en el 11, bienaventurado, otra vez bienaventurado. Eso es lo que resalta en este texto, bienaventurado, bienaventurado. Dice, sois cuando os vituperaren y os persiguieren. No dice, bienaventurado cuando te traten muy bien y te reciban con los brazos, bienaventurado, no. Y nuevamente en el 12, gozaos. ¿Cómo? Gozaos. Alguien dijo que cuando los cristianos somos perseguidos, no debemos desquitarnos como lo haría un no creyente, ni ponernos de mal humor como lo haría un niño, ni lamer nuestras heridas en autocompasión como lo haría un perro, ni simplemente sonreír y soportar como lo haría un estoico, menos aún pretender que lo disfrutamos como lo haría un masoquista. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? El autor de esto dice, debemos regocijarnos como cristianos y podría decir la traducción, hermanos, es saltar de gozo. Y hermanos, este es el mensaje que encontramos, no solo en este versículo, nada más, sino en todo el Nuevo Testamento. En Hechos 5:40 al 41, voy a dar lectura, dice, convinieron con él y llamando a los apóstoles después de ser azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y soltáronlos. Vea, Hechos 5:40 al 41. Convinieron con él, llamándolo a los apóstoles después de ser azotados. ¿Después de qué, hermanos? Ser azotados. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los soltáronles. ¿Y qué podemos decir? Que el texto dijera, y ellos salieron e hicieron una reunión, llamaron a todos los cristianos y dijeron, vamos a protestar, ¿por qué tenemos un trato injusto?
Somos cristianos, ya somos muchos. Levantémonos. En nuestro tiempo, hagamos un partido y defendámonos. No, dice hermanos, y ellos partieron de delante del concilio. ¿Cómo partieron? Gozosos. ¿Pero qué acaban de pasar? Azotes. Y hermanos, descendieron gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Oh, hermanos, de verdad, es así como un cristiano reacciona cuando es perseguido por el mundo. Así reacciona, hermanos. El apóstol San Pablo se encontraba preso en Roma, ya grande de edad en la cárcel. Y él escribe, hermanos, el apóstol a los hermanos de Filipos. Y él no decía, como alguien de la cárcel podría escribir, bueno, ¿cómo me encuentro algo triste, aquí encerrado? Nadie viene a visitarme, no se acuerdan de mí, a lo mejor ya ni están orando por mí en la iglesia. No, él dice en Filipenses 2, 17 y 18, si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Hermanos, él usa este lenguaje para describir el ser sacrificado, inmolado por causa del evangelio. Aún así yo sea sacrificado, inmolado por causa del evangelio. Dice, me gozo y congratulo por todos vosotros. Y el 18, asimismo, gozaos también vosotros y regocijaos conmigo. Alguien diría, hermanos, ellos eran apóstoles, me está leyendo de apóstoles. Pero no, hermanos, era la experiencia de todos los cristianos. Y hay muchas citas que pueden respaldar esto, pero ahí en Hechos 10:34 dice, porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vuestro una mejor sustancia en los cielos y que permanece. Ahora, hermanos, ¿de quién nos está hablando? De la iglesia. Estos hermanos sufrieron despojo, hermanos, despojos no por mal negocios, sino que una forma de persecución, hermanos, era quitarles todo lo que ellos tenían. ¿Y cómo lo padecieron, hermanos? ¿Cómo lo padecieron? Con gozo. Y lo mismo dice en Primera de Pedro, hermanos, Primera de San Pedro 4:12 al 14. El 16 ya leo nada más para ustedes, pero si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence. Si usted padece como cristiano, ahí dice, no se avergüence. ¿Qué tiene que hacer? Antes glorifica a Dios en esta parte. ¿Eres cristiano? ¿Usted es cristiano y está siendo perseguido por causa de su fe? ¿Se están burlando de usted? ¿Aún sus familiares? ¿Te inventan mentiras para atacarte? Pues entonces ya vimos la forma de cómo debemos reaccionar. No hay razón para sentirnos amargados. No hay razón para sentirnos amargados. Dios, hermanos, nos dice que es una honra padecer por su nombre. Es una honra. Que debemos de gozarnos, que debemos de alegrarnos en medio de los ataques. Y esto se escucha extraño para algunos. Sí se escucha extraño, pero es lo que el Señor nos dice en las bienaventuranzas, hermano. Y tomemos en cuenta que la filosofía de ahí no es la misma filosofía del mundo. No es igual. En el mundo es, no te dejes. No te dejes. Mira quién eres tú. A ti no me pueden pisotear. Pero si usted es un verdadero cristiano, lavado por la sangre de Cristo, no hay otra opción. No lo hay, hermano. San Mateo 5:12 dice, gozaos y alegraos. No dice, caigan en depresión y amárguense. No. Gozaos y alegraos. Y esto no es una sugerencia, hermanos. No es una sugerencia. A ver, ¿quién se quiere gozar? A ver, ¿alguien se quiere gozar? Y diga, yo, pues gózate. No, hermano, no es una sugerencia, es una orden. Gozaos, dice, gozaos.
pero estoy padeciendo, gozaos y alegraos, es una orden. Y lo mismo manda Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones, pruebas. Debemos entender esto, hermanos, los cristianos. Ahora uno puede decir, entonces cuando me esté pasando me voy a gozar, pues parece que yo soy masoquista, me gusta el dolor. No, los cristianos no son masoquistas, tampoco, hermanos, son insensibles. Pero lo que estos textos nos enseñan, hermanos, es que los cristianos pueden dominar sus emociones, pueden hacerlo. Si usted es un verdadero cristiano, no puede decir que la prueba fue tan fuerte, tan grande, que no tuve opción que caer en una depresión. No, ya no puede decir eso. Y esto fue así, hermanos. Entonces, si esto fuera así, que uno no podría, entonces, hermanos, Jesús no podría ordenarnos que nos gocemos. Él no podría ordenar esto, porque no se podría. No se podría, hermanos. Pero Él nos dice que nos gocemos en medio de la tribulación. Y esto es una orden. Ahora, al mencionar esto, hermanos, usted no piense que la situación que está pasando dirá, el hermano no lo sabe, como él no sufre, tal vez no le importa, lo minimiza mi dolor. No, hermano, no es así. Yo sé cuán difícil son las aflicciones. Y muchos saben, hermanos, que no es fácil cuando la misma familia ataca al cristiano. Es difícil, hermano, es duro. No es una prueba ligera, pero aún así, hermanos, no tiene por qué amargarse. No tiene por qué deprimirse en medio de esa situación. No se deprima. Si usted sufre por causa del evangelio, gócese, alégrese, aunque su familia sea quien lo persiga. Y es que una de las razones más comunes de las cuales los cristianos se deprimen, hermanos, se deprimen es porque piensan que no puede ser de otro modo, que por la situación difícil que están pasando no tienen otra alternativa que amargarse. Y ellos dicen que no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Y por eso se deprimen. Ellos creen que la única salida para ellos es deprimirse. Y a veces, hermanos, hasta lo sienten como un derecho. Estoy pasando esto, yo tengo hasta derecho de deprimirme. Entonces depresión sí, porque ve todo lo que estoy padeciendo. Pero el Señor Jesús nos dice que esto no puede ser así. No puede ser así, hermano. No importa lo que esté pasando, que haya perdido todo, tal vez lo que usted posee. La Biblia nos enseña que no hay razón por la cual, hermanos, debemos de estar ansiosos, debemos de estar deprimidos. Porque, hermanos, una cosa es que se sienta triste por algo, eso es cierto. Es una cosa que se sientas triste por algo. Y ya otra muy diferente, hermanos, ser presa de la angustia y ser presa de la depresión. Y que San Pablo nos dice ahí en los Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Y esto de nada es, siempre he dicho, nada. Debemos de gozarnos, hermanos, cuando somos perseguidos por causa de nuestra fe. Pero ahora, miren, sí debemos de gozarnos por ser perseguidos por causa de nuestra fe, pero no por la persecución en sí misma. No por la persecución en sí misma. Me gozo porque soy perseguido por causa de mi fe, pero no me gozo por la persecución en sí misma. Más bien lamentamos esa persecución contra los cristianos. ¿O no? Sí. Porque eso solo muestra el odio que tienen, hermanos, contra Dios. Y eso nos lleva a sentir tristeza porque las persecuciones, hermanos, no son agradables. Las persecuciones son lamentables. Y yo creo que a nadie, hermanos, y nadie, no debemos de gozarnos
por ellas en sí mismas. Y es que comprender esto es importante. Es importante comprender esto porque se puede llegar a experimentar, podríamos decir, una alegría pecaminosa en medio de la persecución. Se puede experimentar esto. Hay personas que parece, hermanos, que es su vocación ser mártir. Y se gozan porque son perseguidos y atacados, porque eso les da una razón a ellos para vivir. Ellos se gozan porque de un modo u otro están llamando la atención en sí sobre ellos mismos. Sobre ellos mismos. ¿Por qué? Porque, hermanos, otros se sienten superiores cuando son perseguidos. Ellos pueden decir, a mí me persiguen porque yo soy superior a ellos. A mí me persiguen porque no soy igual a ellos. Y esto lo hacían, hermanos, los fariseos. Los cristianos no deben de pensar así. Más bien deben de lamentar estas cosas que pasen. Y es nuestra oración, Señor, ten misericordia de nuestros hermanos que son perseguidos. Porque usted, hermano, de verdad no anda diciendo, yo soy perseguido. Pues es que, ¿cómo no me van a perseguir a mí? Pues, no es así. Alguien también dijo, hermanos, que la persecución es algo que los cristianos siempre deberían de lamentar. Debería causarle dolor que hombres y mujeres a causa del pecado y estar bajo el dominio de Satanás se conduzcan de una forma tan inhumana y maligna. El cristiano es, en un sentido, alguien que debe sentirse que se le destroza el corazón al ver el efecto que el pecado causa a otros hasta el punto de hacer que se comportan así. Por esto nunca se alegra por el hecho de la persecución en sí misma. No nos alegramos por la persecución en sí misma. Ahora, si no debemos de gozarnos por la persecución en sí misma, entonces, ¿por qué debemos de alegrarnos en medio de la persecución? En primer lugar, esa persecución, hermanos, esa persecución nos va a hacer ver con más firmeza de que somos hijos de Dios. Esa persecución va a hacer que usted vea con más firmeza que es hijo de Dios. Si usted es perseguido por causa de la justicia, entonces, hermanos, esto está demostrando que somos ciudadanos del reino de los cielos. Por eso, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nos persiguen, hermanos, por causa de nuestra piedad, entonces nos están diciendo que nos consideran cristianos. Así de simple es, hermano. Y eso debe de ser un motivo de ¿qué? De gozo para nosotros. Si a usted no lo persiguen de ninguna forma, preocúpese. Gozaos, dice, y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta persecución, hermanos, indica que, podríamos decir lo que indican que vamos por la ruta correcta, vamos por el camino correcto, que no nos hemos desviado del camino, hermanos, que vamos por el camino que nos ha indicado. Y este camino, hermanos, porque dice que así persiguieron a quienes, a los profetas que fueron antes de vosotros. Y si a usted lo están persiguiendo, entonces quiere decir que vamos en ese mismo camino. Vamos en ese mismo camino. El camino, hermanos, que atravesaron estos hombres que ahora están en los cielos. Hermanos, no espere recibir de verdad, no espere en esta tierra recibir la corona de gloria sin haber recibido la corona de espina. No lo espero. Por eso 1 San Pedro 4:13 dice, antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo. Goces, hermano, para que también en la revelación de su gloria, dice, os gocéis en triunfo. Lo que nos hace cristianos, hermanos, es nuestra identificación con Cristo. Es lo que nos hace cristianos. ¿Por qué? Nosotros no solo seguimos, hermanos, una doctrina.
Si nos seguimos ¿a quién? Sí, a una persona. Ahora, si queremos tomar un atajo para evitar las dificultades, no vamos a llegar a donde está esta persona. Si usted quiere tomar un atajo, no va a llegar. Por eso es que decíamos la vez pasada, hermanos, que el apóstol San Pablo decía que es menester que, ¿por qué? Por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por cuántas tribulaciones? Por muchas. ¿Cuántas más le faltan a ustedes? Muchas. Muchas. Pero no se ponga triste. Alegraos. Así es la palabra de Dios. Alegraos, que por muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Está pasando tribulaciones, alégrese. Va en el camino correcto. Va en el camino correcto. En segundo lugar, las persecuciones son un motivo de alegría porque nos brindan una excelente oportunidad para mostrar al mundo quién soy yo. No, para mostrar al mundo, hermanos, el poder del evangelio. Y es que, hermanos, cuando un cristiano se comporta, así le puedo decir que se comporta como cristiano, cuando es maltratado, esto es un testimonio poderoso. Y vemos al Señor Jesús como ejemplo. En primera de San Pedro 2, 21 al 23, llamados pues que también Cristo que padeció, dice, por nosotros. ¿Se da cuenta? Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. ¿Va a seguir otras pisadas? No, dice las pisadas de Cristo. Veamos su ejemplo. ¿Cuál fue su ejemplo? Porque ahí nos dice, hermanos, dejándonos ejemplo para que vuestro sigáis sus pisadas. ¿Y cuál es ese ejemplo? En el 22 dice, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Y fíjese, hermanos, porque esto solamente es de un cristiano. ¿Por qué decimos que cristiano? Porque Cristo está en mi corazón, vive en mí. Quien cuando le maldecían, no retornaba maldición. Y uno dice, ¿cómo? Sí, cuando padecía, no decía, yo sé dónde vives, yo sé quién eres. No amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, lo dejaba a Dios. Se da cuenta que cuando alguien lo ataca por causa de su fe, debe de gozarse, alegrarse, porque está dando la oportunidad única, hermanos, de ver cuán poderosa, por así decirlo, es la gracia de Dios en usted. Porque usted no reaccionaría así si no fuera por la gracia de Dios en su vida. Por eso reaccionamos así. ¿Por qué? Porque nos capacita para responder con mansedumbre en medio de los maltratos que puedan, hermanos, padecer. Y es que devolver bien por mal solo lo hace un cristiano. Así es Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, que haciendo esto, aguas de fuego aumentarán sobre su cabeza. Alguien dirá, usted no conoce a mi enemigo, hermano. Usted nomás habla, no conoce a mi enemigo. ¿Acaso nosotros somos más sabios que Dios? Esto es un arma poderosa que puede hacer un cristiano, hermanos. Y con lo que nos dice el Espíritu Santo, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. En otras palabras, ¿usted es cristiano? Sí. No se rebaje a su nivel del mundo, no se rebaje. Compórtese como hijo de Dios. Los que están atacando, pues usted use este ataque, hermanos, para glorificar a Dios. Y de esa forma va a experimentar el gozo que habla Cristo, hermanos, en las bienaventuranzas. Tercero, debemos gozarnos en medio de la persecución, hermanos, porque eso pule nuestro carácter cristiano. Eso nos pule. ¿Quiere ser pulido usted? Sí. Nuestro anhelo como cristiano es ser como Cristo. Y hermanos, y esto es un anhelo que debe ser primordial, un anhelo principal en nuestra vida. Si buscas otra cosa, déjame decirte, vas a ser defraudado. Vas a ser defraudado. Hermanos, porque los cristianos desean ser como ¿quién?
como Cristo. ¿Usted desea ser como Cristo? Es cierto, hermanos, que los cristianos somos seducidos por el mundo. Es cierto eso. Es cierto que a veces hemos perdido el rumbo, un rumbo momentáneamente, pero en el cristiano verdadero, hermanos, tiene en su corazón ese anhelo de ser como Cristo. Y es que Él sabe que esas pruebas por las cuales Él está pasando vienen a forjar el carácter de Cristo en su vida. Él lo sabe. Por eso Santiago 1, hermanos, 2 y 4, dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo, dice, por sumo gozo, que cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Hermanos, Santiago no dice que nos gocemos por la prueba en sí misma, véalo, no dice que se goce por la prueba en sí misma, sino por el fruto que vendrá después de esa prueba. No es que se goce de la prueba en sí misma, sino por el fruto que vendrá después de esa prueba. Debemos de gozarnos en medio de la persecución, hermanos, porque esos ataques van a despegar nuestros corazones de este mundo. Cada vez que el mundo, hermano, nos persigue, nos está recordando algo: que no pertenecemos a este mundo. Cada que nos persiguen, hermanos, nos recuerdan: somos extranjeros aquí, y que nuestro descanso es en otro lugar. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, y solo de ellos, es el reino de los cielos. No esperemos galardones aquí, hermanos, no espere galardón aquí. No es nuestro hogar, aquí no es nuestro hogar. Déjeme decirle algo: descansaremos cuando lleguemos a casa. Cuando lleguemos a casa vamos a descansar. Y las persecuciones nos hacen aferrarnos más a nuestra esperanza. Es lo único que hacen, aferrarnos más a nuestra esperanza. Dios, hermanos, no hizo este mundo un paraíso. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros deseáramos mejor la Jerusalén celestial. Yo sí la deseo. ¿Usted? Hay algo que no debemos de pasar por alto. Hermanos, ese gozo no vendrá sin esfuerzo. No vendrá sin esfuerzo de nuestra parte. Gozaos y alegraos. Así dice el Señor. Gozaos y alegraos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque vuestra merced, o sea, nuestro galardón es grande en los cielos. Usted y yo nos debemos de gozar porque hay razones para hacerlo. Hay razones. Cuando esté usted en tribulaciones, hermanos, vea que hay razones por el cual usted debe de alegrarse. No se quede mirando en la aflicción y diga: ay, pobre de mí, yo soy pobrecito. Mire más allá. Las bendiciones que vendrán a su vida por causa de esas persecuciones. Vea, hermanos, la eternidad. Vea la eternidad. Así lo hicieron los héroes de la fe en Hebreos. Ellos vivieron aquí estando conscientes de que, hermanos, esta no era su ciudad. Y deje decirle, hermanos, si usted es cristiano, esta no es su ciudad. Esta no es su ciudad. Y hay una diferencia entre los cristianos y los que no lo son. El no cristiano no piensa en el mundo venidero. Él no piensa. Él no piensa. Él piensa aquí y ahora, nada más. Y tiene razón por preocuparse lo de aquí y de ahora. ¿Por qué? Pues porque no tiene algo eterno en el cual anhelar. Cristo no miraba la cruz, el sufrimiento. Él miraba el fruto que vendría después de la cruz. Y aquí está usted. Aquí está usted. Aquí está usted. Él no miró la aflicción y que diga: ay, pobrecito de mí, miren, ténganme compasión, miren cómo estoy sufriendo. No, por el fruto que hoy usted puede acercarse al Padre con libertad. Y aquí está. Los invito a estar de pie con el Señor. Vamos a orar. Pida al Señor que le ayude y que lo fortalezca. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque nos hablas a través de tu palabra, Señor. Es hermosa, Padre. Viene a consolar nuestra vida, Padre mío. Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos, Padre, a reaccionar como lo que somos como cristianos, Señor. En tus manos nuestra vida, Padre. Gracias por amarnos, Señor. Gracias, Padre. No permitas que tus hijos se queden mirando la aflicción, Señor, sino que vean el fruto, Padre, que vendrá, Señor. Que se gocen en medio de las tribulaciones. Que si los hacen a un lado, Señor, por ser cristianos, Padre, Señor eterno, porque ellos están mirando a la Canaán celestial, Señor. Sé tú con ellos. Ayúdalos, Padre, que puedan alegrarse. Gozaos y alegraos, Padre, porque padecen no por causa de ellos mismos, sino por causa de Cristo. Ayúdanos, Padre. Así los que están padeciendo físicamente, verbalmente, ten misericordia. Y aquel, Padre, que con el mundo se identifica, ten misericordia, Padre, y tráelo en fe y en arrepentimiento delante de ti. Y así pueda ver, Señor eterno, quién eres tú y cambiar sus aspiraciones, Padre. Señor, no cabe en un cristiano vivir en depresión, Señor. Tú dices, gozaos y alegraos. Padre, es una orden que Cristo mismo dio en el Sermón del Monte. Sé tú, Señor, con nosotros. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a darte gracias, Padre. Ayúdanos, no podemos solos, pero tú tienes poder, Señor. Tú has cambiado nuestro corazón, eterno Dios, y que podamos gozarnos y alegrarnos en estas persecuciones, Señor eterno, no mirando lo que en esta tierra hay, porque en esta tierra no hay nada para nosotros. Padre, un día llegaremos a casa, Señor. Llegaremos contigo y descansaremos, Padre. Llegaremos, Señor. Guarda tu iglesia. Preserva tu iglesia que está aquí, Señor, por el cual Cristo, Señor, en la cruz padeció. Él vio el fruto y aquí está, Padre, parte de tu iglesia, Señor. Gracias te doy por tu palabra. Lleva con bien a tus hijos, Señor, con bendición a sus hogares, y que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad de darle gracias a Dios, hermanos. Dios les bendiga, Dios sea con cada uno de ustedes, y hermanos, Dios los lleve con bendición, y pues los esperamos el día de mañana. Con el Señor hay culto, jueves hay culto, viernes hay culto, y el domingo ya nos dieron las indicaciones. Con el Señor hay un culto de libertad el domingo en la tarde, también inicia a las 4 con ayuda del Señor. A las 4 hay un convivio. Quien quiera traer algo puede acercarse a nuestro hermano José María López, a su esposa, nuestra hermana Laura. Va a haber un convivio, va a iniciar a las 4, y hermanos, también va a haber cantos terminando, así es que afine su voz, prepare su canto, y todos juntos alabemos el nombre de nuestro Dios por esa libertad, hermanos, que Él nos ha dado. Pues hermanos, Dios les bendiga. Puede despedirse de su hermano con la ayuda del Señor.